¡Holi! Hace unos días lancé una cajita de preguntas y respuestas por mi Instagram para que me hiciera la gente preguntas sobre el proyecto de las cristaleras, preguntas, dudas, sugerencias. Me las he apuntado todas en un papelito, he añadido yo también algún tema que quería tocar que creo que es importante de cara a encarar un proyecto de este tipo. Y voy a contestarlo todo aquí. Después os enseñaré cómo quedaron las cristaleras y veréis el resultado final. Y en esto va a consistir este vídeo, así que si os interesa saber cositas fuera de cámara, quedaos a verlo. Pregunta número 1. ¿Cuánto tardaste en pintar cada cristalera? Para contestar esta pregunta necesitamos saber de qué tamaño eran las cristaleras. Pinté un total de 4 cristaleras, 3 de ellas eran de 3×3 y la última era de 3 metros de alto por 2,15. También hay que saber que no estaba yo sola, que me ayudó en todo momento mi padre, estuvo conmigo pintando mano a mano, entonces éramos 4 manos. Para cada cristalera estuvimos un día entero trabajando. Os hablo de entrar a las 8:30 de la mañana, terminar a las 6, 5, depende del día. Un día que entramos a las 10, acabamos sobre las 6 de la tarde, 7. Cada cristalera nos llevó un total de unas 8-10 horas de trabajo entre 2 personas, ¿vale? Lo digo de cara a que tengáis que hacer vosotros un proyecto de este tipo, valoradlo y a la hora de presupuestar o de organizároslo en el tiempo, tened en cuenta que es más o menos lo que vais a tardar. Depende muchísimo del estilo, de los elementos que tengáis que dibujar, etc. La pregunta número 2, ¿cómo pasaste el boceto al cristal? En la primera parte de este vídeo, que si no lo habéis visto os lo dejo por la cajita de información o por aquí arriba, como un trozo en el que explico cómo hago para imprimir el boceto a escala y después trasladarlo al cristal, etc. Yo no tenía ni idea de cómo se hacían este tipo de cosas, la verdad que me lancé a la aventura completamente sin saber. Y claro, yo sí que sigo un montón de ilustradores, artistas que hacen murales y yo pensaba que en cristal pues se hacía de igual manera, que es trasladando el boceto a escala a partir de cuadrículas o de cualquier herramienta, método que te sirva para lo que es coger un boceto y trasladarlo. Un día scrolleando por TikTok vi una chica que utilizaba el método que yo finalmente terminé utilizando. Calco de toda la vida, que el cristal es un material que permite ver a través de él y es algo que evidentemente no puedes hacer a la hora de pintar un mural en pared, por ejemplo, que no se mueva. Es muy importante que no se mueva, que lo peguéis muy bien, porque si hay viento y se os levanta, después va a ser un cuadro intentar colocarlo de nuevo. Entonces tenéis que aseguraros de que eso está bien fijo, porque os tiene que durar lo que es toda la jornada de trabajo en el mismo sitio. La pregunta número 4 es por qué elegí pintura acrílica y si no es un material que acaba desgastándose muy rápido o que es fácil de borrar. Es cierto que hay pinturas especiales para vidrio que duran muchísimo más, ¿no? Que es lo que se utilizaba en vidrio antes de que existiesen los vinilos, pero es cierto que también es mucho más, o sea, es mucho menos económica que la pintura acrílica. Como era mi primera vez, yo me sentía mucho más cómoda con la pintura acrílica. Y a la respuesta de si se estropea pronto, pues realmente también tenéis que valorar si vais a pintar por dentro o por fuera. En mi caso pinté por dentro del cristal, entonces el propio cristal sirve de protección ante muchos elementos externos, como pueden ser pues manos tocando directamente el diseño, la lluvia nunca se va a mojar porque no le va a entrar, y lo único que realmente le puede afectar es la luz del sol. Va a estar dándole día a día, pero es un riesgo que hay que correr y que pues... La pregunta número 5, ¿qué materiales fueron imprescindibles y cuáles creías que se iban a usar y al final no? Aquí tengo muchas cosas que contar, entonces voy a intentar no enrollarme. Un material que pensaba que iba a ser súper útil y que al final no usamos para absolutamente nada son las cubetas. Yo me acuerdo el día que fui a comprar con mi padre, yo quería comprar 27 cubetas aproximadamente y mi padre me dijo, ¿pero para qué quieres tantas cubetas? Y yo, bueno, pues para mezclar, para hacer los colorines, para escurrir los rodillos. Para mí una cubeta era un mundo de posibilidades y fantasía. Y al final, una vez estás allí, te das cuenta de que no tiene mucho sentido porque, a ver, si hubiésemos tenido 27 realmente, pues igual sí. Pero el problema de comprarte una cubeta o dos es que estás limitado a los 2 colores que uses al principio con ellas. Una se seca, la pintura se rompe, se quiebra, si pasas otro rodillo por encima se te va a pegar en el rodillo, se te van a quedar restos de otro color en un color que no querías que esté. La cubeta yo creo que tiene su sentido de ser para pintar pintura de brocha gorda, ¿no? Para pintores de brocha gorda, tú estás pintando la habitación de tu casa y todas las paredes son del mismo color, cómprate una cubeta. Pero para este tipo de trabajos en el que tienes una paleta de color, las cubetas no son tan esenciales. En sustitución de las cubetas, algo que me enseñó mi padre, a lo que voy a estar eternamente agradecida. A ver si... momentito. ¡Ah! Se me acaba de dormir una pierna. Vale, el super tip de Claudio, botellas de plástico vacías. Básicamente esto
te va a salvar la vida. Tú te partes una botella a esta altura aproximadamente y puedes hacer las mezclas que quieras. Esto cuando acabas de pintar lo tiras a la basura y te olvidas. La propia textura de la botella, normalmente todas tienen algo de textura, te sirve un poco, te hace la función que tiene la cubeta para escurrir el rodillo. Entonces, un imprescindible, botellas de plástico vacías. Además, plástico es un material que se puede doblar, entonces tú con el rodillo pequeñito lo metíamos aquí y vamos escurriendo por dentro, porque lo puedes como aplanar. Más cosas, recambios de rodillo muchísimos. Y esto me sirve para dar otro super tip de Claudio número 2. Bolsitas de plástico de estas que se usan como para poner chuches, para cubrir y proteger los recambios de rodillo. Tú estás pintando con el rodillo y dices, uy, ya no tengo que pintar más cosas naranjas por ahora, a lo mejor dentro de una hora sí, pero ahora mismo no. ¿Qué hago con este rodillo? Lo metes en tu bolsa de plástico, sacas el recambio, te quedas tú con el palo del rodillo y ese recambio lo cierras, no hace falta cerrarlo si lo vas a usar en esa misma jornada de trabajo, pero si por ejemplo lo usas el día siguiente o 3 días después, le haces un nudito a la bolsa y ese rodillo se mantiene húmedo y jugosito para después seguir pintando con el mismo color, sin que se te seque, sin perder el rodillo. Un inventazo. Yo creo que básicamente esas cosas. Vale, la siguiente pregunta es ¿qué se siente al ver tus ilustraciones a tamaño tan grande por la calle? Y bueno, ¿qué decir? Para mí este proyecto ha sido un regalazo a nivel personal. Ha sido un poco como cumplir un sueño. Pintar algo así a escala, que lo pueda ver la gente por la calle, es algo realmente muy especial. Además, he podido hacerlo en un local que está en mi pueblo, en una de las calles por las que he pasado desde que tengo uso de razón, que hayan confiado en alguien del pueblo, que soy yo en este caso, que se haya apostado como por algo hecho a mano. Luego para mí ha sido súper bonito y gratificante y que me lo voy a llevar siempre conmigo el hecho de que mi padre haya estado ayudándome. Hemos compartido momentos muy divertidos juntos, también nos hemos peleado. Pero ha sido muy guay trabajar con él, me ha ayudado un montón. Hemos tenido momentos en los que yo le dije, papá, si no llegas a estar tú, me pongo a llorar y me voy. Que esto luego ahora vendré con los problemas que tuvimos y demás. Entonces tener una persona al lado, la que haber hecho esto por primera vez, que me haya transmitido como tanta seguridad y me haya ayudado tantísimo, es algo que me llevo para siempre. Y suena atópico, ¿no? Suena un poco a cliché de no, al final lo que te llevas es lo que se queda en tu corazón y son los pequeños momentos con la gente que quieres, pero es que es verdad, o sea, al final ese cristal no hay nada que perdure para siempre, pero los recuerdos que yo tengo ya conmigo, que eso es mío y que nadie me va a quitar, de todo lo que ha sido esto, pues me lo quedo y ya está. Y me pongo un poco intensa, pero es que así somos. Punto pelota, si no eres moñas, pues lo siento por ti, pero qué aburrimiento, ¿no? Me ahogo de hablar, tíos. No estoy acostumbrada a hablar tanto. Me suelto unas chapas a mí misma. Y ya la última pregunta es... Bueno, no es una pregunta exactamente, pero bueno, fallos de los que has aprendido cosas, errores que te han hecho aprender cosas que ya no cometerás en el futuro o de cara a la próxima vez. Aquí tengo como 3 cosas principalmente. La primera parte del vídeo que subí, hay un momento en el que yo digo, estoy probando la pintura antes de ir el día definitivo de pintar las cristaleras, y digo, creo que me voy a comprar un rotulador Posca porque el trazo me va a... Lo que son los trazos negros del contorno de la línea, o sea, del contorno de la ilustración, lo que es la línea del dibujo, lo voy a hacer con rotulador. Entonces me tengo que comprar hoy unos Posca o pedirlos para que me lleguen antes del miércoles. Tal, me compré un rotulador Posca, utilicé el rotulador Posca. ¿Qué ocurrió el primer día que yo utilicé el rotulador Posca? Ocurrió un desastre catastrófico que me va a perseguir hasta el fin de mis días, y es que el rotulador Posca se quebró. Las típicas uñas que se pusieron de moda en 2013, ¿no? Los esmaltes craquelados, pues literalmente ese efecto que yo no estaba buscando lo conseguí en el cristal. Yo pensaba que eso actuaba como pintura acrílica normal, entonces yo hice mis contornos en negro, siguiendo el boceto. Cuando eso se secó, continuamos pintando por encima con normalidad el resto de capas de color. Luego al secarse pues se ve color por detrás. Cuando te acercas al cristal, si tú estás desde la cera de enfrente no te das cuenta de nada. Pero bueno, evidentemente era algo que no tendría que haber pasado. Pero ¿qué pasó? Que me permitió buscar una solución que luego me hizo el apaño. Pensé, vale, el rotulador se craquela y eso no lo voy a poder evitar, pero ¿qué ocurre si la capa de detrás es negra? Pues que eso se romperá igualmente, porque eso se va a romper. Vamos a hacer que cuando se rompa detrás haya negro, de manera que haces como un parche, realmente es como un parche. Y ya después sí que continuábamos pintando con normalidad, entonces eso lo pudimos solucionar. Segunda cosa importante, intentar improvisar lo menos posible, ¿vale? O sea, que el boceto esté en su versión final, acabadísimo. Si eres una persona hiper segura de lo que haces, súper convencida y tal, pues adelante, pero yo que soy súper insegura, estuve un poco como...
así con el pincel porque pensaba que la iba a liar. Pues son momentitos que si tú tienes tal cual el boceto, calcas y disfrutas y no te tienes que preocupar por este tipo de problemas. Y ya lo último que nos ocurrió en nuestra cuarta y última jornada de trabajo. Coged un té, coged un cafelito porque se viene fuerte, se viene realmente dramático este día. Estuvimos de 8:30 de la mañana a 7 de la tarde, o sea, esto nos hace un total de casi 12 horas de trabajo. Solo paramos para almorzar a las 10:30, o sea, de 10:30 a 8 que nos fuimos, a 7 y pico, 8 que nos fuimos, no comimos nada de alimento. Creía de verdad que me desmayaba. ¿Qué ocurrió ese día? Nos tenemos que remontar al día anterior, el tercer día. De las 4 cristaleras, 2 eran puramente ilustrativas y otras 2 mezclaban ilustración con tipografía. La tipografía, cuando hicimos la tercera cristalera, que era la primera cristalera que hacíamos con tipografía, vimos que nos llevaba muchísimo tiempo hacer las letras porque implicaba hacer el contorno, repasar el contorno con pincel blanco y rellenar cada una de las letras de cada una de las palabras con pincel finito y dar mínimo 3 capas porque el color blanco no es tan opaco, no tiene tanta fuerza como otros colores con bases más oscuras, como puede ser el negro, como puede ser el marrón. Mi padre es una persona que no para, todo el rato pensando inventos. O sea, a él le encanta inventar, le gusta inventar cosas. ¿Qué ocurrió? Que dijo, mañana hay que pintar más letras, nos va a costar horas de pintar letras, voy a inventar algo para que esto se nos haga más ameno. Me calco cada letra de cada palabra de la cuarta cristalera sobre un papel adhesivo, de manera que recortaba cada una de las letras y después pegaba el papel en el cristal para que solo tuviésemos que pasar el rodillo por los huecos del papel. Básicamente se inventó el corte láser de manera casera. Llegamos ese día súper emocionados con el invento de mi padre, pusimos las letras, las puso él, se encargaba de esa parte, yo mientras iba rayando manchas de tinta, coloca toda la parafernalia de las letras, hizo también la plantilla para lo que es la cinta que recorre todo el diseño y pinta, tal, no sé qué, tranquilamente. Y ya cuando creemos que estamos en seca la pintura, dice, vamos a ver cómo vamos a ir, ¿no? Le vamos a desvelar esto. ¿Qué ocurrió? Pues lo que se estáis pudiendo imaginar, que cuando levantó el papel, toda la pintura salió detrás del papel y entonces se quedó esta maravilla que estáis viendo por aquí con un clip que grabé en ese momento, con lágrimas en los ojos. Tuvimos que rascar todo lo que habíamos pintado en esas letras, en esa cinta y empezar de cero con lo que habíamos hecho el día anterior, es decir, con el rotulador, rellenando con pincel finito, dando 3 capas. Y nada, ¿qué aprendimos? O sea, yo realmente me apetecía llorar en ese momento, pero porque al final llevamos ya una carga bastante grande del trabajo. Era el último día, también nos pasó, o sea, fue algo que se podía haber evitado en el sentido de el día anterior nos había ido bien porque quisimos cambiarnos. Yo recuerdo decirle a mi padre, pero es que ¿para qué hemos tenido que hacer esto si ya nos había salido bien? Y mi padre me dijo una cosa que realmente tiene toda la razón. Por un lado estaba el pensamiento de si algo va bien, no lo cambies, pero por otro lado estaba el pensamiento de mi padre de si hasta que no lo pruebas no sabes si funciona o no. Imagínate que hubiese funcionado y te ahorras 3 horas de trabajo, pues hubiese sido, la verdad que increíble. Meme en mi mente suena espectacular, pues es que en nuestras mentes era una ideaza que nada, que al final no resultó. Esto me lleva a hablar de otro de los errores que cometimos, que yo creo que están relacionados. A día de hoy lo pienso y creo que si la pintura hubiese sido otra, el invento de mi padre habría funcionado bien. Nosotros hicimos una primera compra de pintura, que fue la que os enseñé en la primera parte del vídeo, en una tienda especializada en pintura, y después, conforme pasaron los días, ya a partir de la segunda jornada, nos quedamos sin blanco, porque un bote solo de blanco era muy poquita cantidad, pero bueno, en ese momento dijimos, vamos a probar el primer día, a ver cuánto gastamos, ¿no? También un poco por ir calculando sobre la marcha. Cuando necesitamos comprar blanco de nuevo, la marca no era la misma, y es cierto que tú cuando usabas la pintura nueva, blanca, la de Brico Dépôt, tenía una textura muy chiclosa, o sea, se secaba y se quedaba como látex. Tú levantabas un poquito la pintura y se despegaba como si fuese un chicle. Entonces, yo pienso, si hubiésemos usado la pintura de la primera marca, quizás el invento habría funcionado, porque era una pintura que se secaba, la de Isabel se secaba y no se levantaba con esa chiclosidad. Yo creo que también son errores que se acumularon. Hay cosas que no se pueden prever. Lo que quiero decir con todo esto es que intentéis probar todos los materiales que vais a utilizar en el momento. Porque claro, yo hice el ensayo este general que hice probando las pinturas, lo que tardaban en secar, cómo se montaban unas sobre otras con la pintura inicial que compramos. Mi error fue creer que la segunda pintura se iba a comportar de igual manera que la primera. Entonces, bueno, hay cosas que no se pueden prever, obviamente, evidentemente, y que forman parte también de la gracia, ¿no? del improvise y de la experiencia, pero si podéis y tenéis la opción de probar siempre todo antes, mucho mejor, porque os ahorráis pues problemitas que luego en el momento te hacen querer llorar, te hacen perder un poco la estabilidad y la seguridad que tienes. Menuda chapa, menuda chaponcia.
Creo que ya me callo. Muchas gracias, papá, por todo, absolutamente, desde el minuto cero. Y muchas gracias a los chicos de Mans, que ya lo saben, y desde aquí les mando un beso. No sé si verán este vídeo en algún momento, pero bueno, yo desde aquí un beso, que estuve súper cómoda, tanto mi padre como yo. Fueron 4 días increíbles. De hecho, aún tengo que volver otro día para retocar algunas capas que les falta como coger opacidad, entonces tengo que dar alguna capa más de pintura. Eso, hasta aquí todo este rollo que os he contado. Os voy a dejar ahora con los resultados, cómo quedaron las cristaleras y poco más, que espero que os haya parecido interesante, que hayáis aprendido cualquier cosa de todo esto. Por favor, comentadme en el vídeo, porque luego no me comenta nadie, me comenta mi madre. Y yo quiero saber si alguien ha hecho este tipo de proyecto, si tenéis consejitos en base a todo lo que he dicho, cosas que yo haya dicho que digáis, pues mira, yo creo que funciona mejor con esto, o yo creo que tal, a mí me funcionó esta otra cosa, te recomiendo esta marca de pintura. Cualquier cosita que os parezca que me puede interesar, me va a interesar, porque me interesa todo lo que me queráis contar, la verdad. Me despido, muchísimas gracias por estar aquí. Si os gusta este tipo de contenidos podéis suscribir y estas cosas, me dais like, activáis la campanita y todo esto que se dice por aquí. Se dice y parece que lo decimos como por decir, pero nos ayuda un montón. Es súper reconfortante ver cuando llega gente nueva que no conoces de nada. Que me despido. Un besito. ¡Chao!